La historia del rock progresivo cobra vida en Colombia. Tony Levin, Steve Vai, Adrian Belew y Danny Carey. 4 leyendas en un mismo escenario. Beat, interpretando los clásicos de King Crimson de los años 80. 30 de abril, Royal Center, Bogotá. Un espectáculo que todo amante del rock debe vivir. Beat en Colombia. Boletas disponibles en eventrip.com.co. Produce Atenea y Dreamers Entertainment. ¿Qué te llevó a ese cambio? Pues o sea, la música clásica y me gusta mucho, pero es una vida muy de atleta. Pero no es divertida en el sentido que la música clásica, tú en una recital de 1 hora, si te equivocas en una nota, pues es terrible. Entonces la presión y la tensión era muy alta. De hecho, yo toqué alguna vez en Nueva York y una familia que vivía en New Hampshire vinieron 3 horas de viaje para verme tocar. Pues yo no, ni idea. 10 personas, una familia, los amigos que conocían la banda por Spotify, y eso no lo logra ver, pues es interesante. O sea, hay cosas que uno no entiende también, ¿no? Pero eso fue muy interesante. Digamos que este es el 3er álbum que saco y es como el final de una era como de cantautor que quería mostrar. Sonido Libre Podcast. Hola, yo Mazainea te saluda. Espero estés muy bien. Esto es Sonido Libre Podcast. Aquellas historias detrás de la música independiente de Colombia y Latinoamérica, hoy con Matar Fuma. William Ospina es la mente detrás de Matar Fuma, un proyecto de música alternativa con toques de rock y pop que cuenta con 3 trabajos en plataformas, siendo el más reciente No Fue Fácil, lanzado a finales de febrero de 2025 y que quizá es el complemento a su antecesor, el álbum No Es Tan Simple del 2023. Y justo sobre ese tema, sobre el sonido de Matar Fuma, sus inicios en la música pasando de la música clásica al rock, así como el lado experimental y el lado de cantautor de su propuesta, su lado B, sus años radicados en Nueva York, la participación en el festival Stereo Picnic en el año 2024 y otros temas más, charlamos con William hace algunos días en Bogotá. No Fue Fácil, como álbum, será presentado en vivo este martes 22 de abril en el Cumbia House en Bogotá, con apertura del cantautor Farid Abawat, con entradas que puedes encontrar en ticketmaster.com. Así que si conoces la música de Matar Fuma, espero disfrutes esta charla con William Ospina, y si no conoces su música, que esta charla te motive a visitar las plataformas y darle play al sonido de Matar Fuma. Sin duda, te gustará. Agradecimientos a Lorena Tarazona por hacer posible esta entrevista. Así que en la edición 143 de Sonido Libre Podcast desde Bogotá, William Ospina de Matar Fuma. Bueno, el lado B. Me da curiosidad arrancar por ahí. ¿Cuál es el lado B? Bueno, pues yo soy, Matar Fuma. El lado B, yo trabajo también como pues agente musical, digamos, ayudo a artistas a promocionar música, más que todo en Estados Unidos y Europa, pero bueno, es como mi día a día antes de hacer música, pues. Ok. Bueno, arrancaste por ahí a los 3 años. Sí, yo empecé ¿Piano? con piano clásico, sí, empecé, sí, literal 3-4 años. Estuve casi 10 años haciendo música clásica, concursos, o sea, viajaba por distintos lugares y ya después de un tiempo pues me dediqué ya más a la guitarra y a componer. Acá en Colombia. Eso fue en Colombia, sí. Me dediqué más a hacer, pues sí, guitarra, cantautor, y fui evolucionando, transicionando del piano a la guitarra. Bueno, aquí estamos. ¿Qué te llevó a ese cambio? Ese cambio sucedió porque, pues, o sea, la música clásica y me gusta mucho, pero es una vida muy de atleta. Pero no es divertida en el sentido que la música clásica, tú en una recital de 1 hora, si te equivocas en una nota, pues es terrible. Entonces la presión y la tensión era muy alta. Pero igual me gustaba mucho la música y fue como, bueno, voy a intentar por otro camino que sea menos pesado. También yo era muy chiquito, como para 13, 14 años, estar todos los días ensayando para tanto estrés y tensión.
Y en un punto hasta pensé en dejarlo, pero fue como, bueno, encontré otros sonidos, otras cosas, empecé a hacer guitarra y pues fue como, bueno, esto sí está mucho más cómodo y me siento mejor. Es por eso fue ese cambio, pues. ¿Y la música clásica estaba que por tema de colegio, de la academia, de la familia? Más que todo, mis papás eran muy melómanos de música en general y un amigo de mi madre era director de orquesta y en un momento, pues vivía en París un par de años por cosas de la vida, nos tocó irnos a mis papás y nos quedamos en esa casa y tenían un piano y empecé a tocar así, el man me empezó a enseñar y me gustó mucho y ahí fue cuando empecé. Pues fue por eso que empezó el lado musical. Pero sin embargo me imagino que el espectro de estudiar el piano como tal y luego estudiar la guitarra, pues te abrió un abanico muy grande, ¿no? De conocimiento, diría yo. Sí, fue mucho más sencillo entrarle en la guitarra porque el piano es como el eje, ¿no? Como que todo es desde el piano, entonces era mucho más sencillo. Ya era más como de motricidad, de poder hacer las notas y tocar bien, pues tener buena técnica, etcétera, pero el lado musical pues ya estaba, pues sí, más de 10 años haciendo piano, pues hace que todo sea mucho más fácil. Y en la adolescencia llega el rock and roll. ¿Qué llegó ahí primero? ¿Qué hizo el giro? A ver, a mí me gustaba mucho Led Zeppelin, me gustaba mucho el rock clásico, lo escuchaba mucho y en un momento fue, bueno, ¿por qué no? Me acuerdo que en un concierto, en un concurso que gané, con el precio que pues, le dieron a mis papás porque era menor de edad, le invirtieron a una guitarra eléctrica y ahí fue como, uy, esto es la chimba, y empecé a tocar y bueno, ahí empezó todo. Fue bacano también porque fue también por el hecho de mi pasado como pianista clásico en concursos, me abrió la oportunidad también de poder como invertirle a mi futuro, ¿no? Entonces fue chévere. Led Zeppelin. ¿Cuál es tu disco favorito de Zeppelin? Uy, no sé. Yo soy más de canciones, más que, o sea, con Led Zeppelin. Ajá. Led Zeppelin 1, el 4 es chévere, pero yo siempre fui muy fan de, no sé, Immigrant Song y hasta Starway to Heaven, o sea, era más de escuchar canciones aparte, pero chévere, sí, muy fan, muy fan. Es que cuando lanzas Immigrant Song, pues trato como de llegar a hilar al sonido de la guitarra acústica, que también es como muy importante y es fundamental, ¿no? Entonces por eso es como tratando de construir el abanico. De acuerdo, sí, pues uno empieza ahí, después va evolucionando. Pues me gustó mucho más Gustavo Cerati, Fito Páez, como todo el flow ahí como argentino y bueno, aquí estamos. ¿Estuviste mucho tiempo en Nueva York Viví casi 5 años en Nueva York, sí. estudiando? Yo estudié en Boston y después me mudé a Nueva York a ver qué pasaba. ¿Y qué pasó? No, pues mucho tiempo fue luchándola, a ver si se conseguía trabajo, bueno, como el sueño de estar en Nueva York. Al final, bueno, trabajé un rato en un sitio de promoción musical y nada, conocí mucha gente, toqué mucho en vivo, aprendí mucho. Y bueno, ya eso fue hace un año que me mudé ya a Bogotá, entonces fue bonito también esa transición, volver después de 10 años, ¿no? ¿Es más difícil trabajar allá que acá en el tema de la música? ¿O acá es mucho más fácil? No, allá es más fácil porque hay mucho más oportunidades. O sea, obviamente allá hay mucha industria, hay muchas cosas, hay muchas industrias en la misma industria, en cambio aquí pues es mucho más limitado, pero igual hay un crecimiento muy grande de la industria musical acá, entonces tampoco es que se quede atrás. Digamos que en términos de mi música, como mi música es en español, la decisión de venir aquí era también para eso, ¿no? Pues yo no puedo tener más oportunidades, pero si la gente no copia con un lenguaje, pues no es lo mismo. Y pues aquí también pues llegué y toqué en el Stereo Picnic y han habido muchas cosas muy bonitas, entonces bacano también la experiencia aquí en Bogotá. Bueno, cuando uno mira tu reseña en cuanto al género, pues es como algo complicado porque dicen, creo que esto lo vi en la página del BOM, no son rock ni pop ni alternativo, pero sí son todo a la vez. A ver, pues ¿qué te puedo decir yo? Pues sí, es que es verdad, o sea, yo hago un poco de todo. O sea, me gustan mucho las letras pegajosas, lo que se asemeja al pop, a los coros repetitivos. Me gusta mucho el rock, entonces pues todo el eje es la guitarra eléctrica ahorita. Este nuevo álbum es más guitarra acústica, más cantautor, pero pues siempre estaba rondando el rock. Entonces es una mezcla de todo que hace un sonido. Ya cuando uno lo puede definir, yo siempre digo que es como música alternativa. Y pues sí, cada uno puede interpretarlo de distintas formas, pero pues ese es como mi nicho, pues. Hace un año fue el tema del FEP, que lo mencionaste hace un segundo. ¿Qué puertas abrió estar ahí? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
No, pues una locura ese festival. Sueño hecho realidad abrirle a semejantes artistas. Y se abrieron puertas en términos de que pues sí da credibilidad al proyecto. También, como decía, tanto tiempo fuera del país, uno llega y pues es también como crear una audiencia. Por más de que se haya escuchado ciertas canciones en Spotify, no es como ese tú a tú. Entonces eso abrió puertas también a otros shows después. Toqué en el colegio Vermont, en la promoción del colegio, y después unos shows acústicos, digamos, en festivales como en Teatro Garaje. Ahorita tocó en el Cumbia House, y creo que todo ha sido también a raíz de ese show. Entonces pues obvio que uno crece. Hace algunos días estaba en el carrusel de medios del FEP y les preguntaba a algunos artistas qué es lo que no se debe hacer como artista dentro de un festival. Tú que estuviste en esa tarima, ¿qué feedback nos puedes dar? Y es difícil porque no es por molestar, pero salió todo muy bien. O sea, yo creo que en realidad lo que uno no debe hacer es, no sé, en realidad yo siempre soy de disfrutarla, pasarla muy bien, ser muy responsable con todo, tener todo muy preparado, visuales, música, todo, tener plan A, plan B, plan C para distintas cosas. Pero no, o sea, en realidad esa pregunta me queda difícil porque no, o sea, me fue muy bien y repetiría todo igual. Sí. Bueno, Matar Fuma se funda contigo, con William y con Diego Carriquiri, ¿lo pronunció bien? De Perú. Es peruano. Sí, en 2019 empezamos el proyecto en Boston, pero por cosas de pandemia estamos en Estados Unidos y él por la visa se tuvo que ir. Y pues después de unos par de años de estar a la distancia fue como, bueno, está muy difícil. Él siguió su como camino como productor en México, y pues yo seguí como cantautor con el proyecto. Igual muchas canciones las sigo produciendo con él. De hecho, en el último álbum, la última canción, que es Vuelve a la Vida, la hice con él para una película que quedó prenominada a los Oscars. O sea, seguimos compartiendo vainas. Entonces, chévere, sí, es una parte importante del proyecto. Y también ese lado como de música de cumbia y todo eso empezó ahí. Entonces chévere, en realidad bacano pues seguir este proceso yo, y pues obviamente sigo colaborando con otra gente, entonces creciendo. Ese álbum tiene un sonido muy inspirado en Soda, en Radiohead, y creo que fue un álbum como muy personal para ti. Sí, era muy como terapia. O sea, empezó en la pandemia, más como la guitarra era como un momento de terapia para poder uno escribir cuando uno se sentía bien, mal, nostálgico. Entonces chévere poder compartirlo. Digamos que este es el tercer álbum que saco y es como el final de una era como de cantautor que queríamos mostrar. Y indica lo que se viene es como una transición, algo más rockero, con batería, pero este álbum es importante porque es ese momento de cambio. Y pues sí, muy contento de poderlo compartir. Ok, bueno, ese primer álbum también, no sé, tengo acá como Fantasías Realidad, que suena muy a ese lado acústico de Cerati también que mencionabas hace un rato, ¿no? Sí, era muy fan yo de Gustavo Cerati en ese momento. De hecho, sí, es muy influenciado en todo lo que era Soda Stereo, Gustavo Cerati como solista, mucho de Radiohead. O sea, en ese momento era mucho más experimental lo que hacía. Y pues uno puede ver el cambio. Digamos, el segundo álbum es mucho más cantautor, o sea, música y canción, ¿no? Verso, coro, más, digamos, como mensajes o letras un poco más directas, menos como metafóricas. Y este ya es como una evolución, ¿no? Como una segunda parte de ese segundo. Pero sí, ese primer álbum es especial porque es eso también. Fue el primer álbum que pude sacar ese miedo de mostrar lo que hacía. Pues te llevó a México, ¿no? Sí. Ahí empezó todo. Un festival en México, donde empezó a Matar Fuma porque les gustaba mucho a la gente que organizó. Les mandamos los demos de las canciones, les gustó, entonces tomamos la decisión de sacar el primer álbum y fue como, bueno, nos llamamos Matar Fuma y empezamos ahí el camino. No es tan simple, tuvo invitados, que también me parece como muy importante, ¿no? Me gustó mucho lo de Nathan Days de Brasil y lo de Nicole Jade. Sí, hay varios. También está una con Humano en Tránsito y otro con Moncho Berry. Eso estuvo chévere porque fue todo ese momento por colaborar. Yo nunca había colaborado con otro artista. Entonces chévere también con mi amigo Nathan, que es de Brasil. Yo siempre soy muy fan de los cantautores brasileños. Nos sentamos a hacer eso. ¿Qué tienen los cantautores brasileños que te llaman la atención? Yo siento que más que todo el portugués es una lengua que es muy
muy buena para poder expresar emociones. Ese lado es muy chévere. Pues por eso mismo. No siempre me conectó mucho, entonces pues bacano poder. Una canción que hice en mitad español, mitad portugués, entonces bacano. Yo no hablo portugués, entonces fue chévere hacerlo con alguien más de brasilero, ¿no? Entonces una chimba. ¿Y ese proceso de invitados para este álbum también se da? No, en este... ¿O acá no hay nada? En este no, en este fue mucho más personal, fueron como las canciones más personales de ese proceso, pues el segundo álbum no es tan simple, son 8 canciones, y este que llama No Fue Fácil, que es básicamente el mismo nombre, pero distinto, son 8 canciones, y todas eran como un mismo álbum, por decir así, sino que lo dividí en 2. Esa primera parte fue un poquito más la colaborativa, esta fue como una segunda parte. Igual se colaboró, pero con productores más que con compositores. Y no, pues ha sido muy chévere poder sacarlo y también terminar esta etapa así me parece muy cool. ¿Y ese trabajo con las colaboraciones al comienzo te costó o no? Porque era la primera vez y pues tengo entendido que también compones para otros artistas y es como, no sé hasta qué punto, pues se vuelve un trabajo, me imagino casi que a diario sacarlo. En ese proceso puede haber como algo que cambie o mute. Pues sí, o sea, es algo interesante, es compartir con otra persona como métodos, fórmulas de hacer canciones, uno también aprende mucho. No, y pues para mí fue muy chévere porque también las canciones que hice fue con amigos, entonces era también, no siempre tiene que tener una pequeña cercanía o tener una conversación al principio de las sesiones de composición, porque a la hora de hacer una canción es algo personal, ¿no? Entonces pues eso fue muy bacano y no, o sea, ¿para qué? Pero lo repetiría. No fue fácil, tú mencionas algo que es como una forma de procesar tus 20s. ¿Por qué? No, o sea, no, más que todo fue como, pues yo me fui para Estados Unidos con 18 y volví con 28 a Bogotá. Entonces no es tanto que fueras los 20, sino es como esa etapa de estar afuera, ¿no? Fue muy cómodo de estar lejos de la familia, los amigos, como muy desde el lado como extranjero, entonces sin comodidades, o sea, sí es como esa ansiedad que se crea al estar lejos. Pues pude haberla sacado con letras en estas canciones que hice ahorita. Entonces como bueno, no fue fácil o deseo, es como deseo volver a estar con la gente que quiero. Todas esas canciones fue como poder reflexionar y era como esa nostalgia y quiero volver. Es también chévere sacarlo ya estando acá porque es como esto es lo que sentía y bacano, como bueno ya soltar, puedo aquí mostrarlo y ya seguir a una etapa distinta. Ese álbum cuando uno lo escucha pues puede sentir algo de tusa porque es duro en eso, pero al final está como el llegar al lugar correcto y como tener un proceso, así lo percibí yo. Sí, 100%. Pues es triste, nostálgico 100%, pero al final hay como una esperanza ahí. Digamos que la última canción sí es bien triste porque era una canción que hicimos para una película, que era una historia de una familia que uno de los hijos de los actores principales tuvo leucemia en un momento donde no había cura y es como, uy, se va a morir y es como, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Al final, spoiler, pero el man se salva, entonces como al final es como el tren no se ha ido, está aquí, entonces es como, sí es triste, pero con esperanza de que, bueno, todo va a estar bien, o sea, el mensaje sí es positivo al final. Pero claro, o sea, sí, depende de qué canción escuches y puede ser un poco pesado. No, pues yo venía escuchando ahorita cuando venía caminando la de Amor. Sí. Esa es. Y la de Dos extraños. Sí, literal. También es como ese momento de tú, de acuerdo. No, y de acuerdo, esas 2 canciones, igual no las puse seguidas porque quería como ese cambio conceptual de, bueno, empezamos con Volver, que es como volver a casa. Hay Amor, que es como, bueno, la tusa, pero igual, bueno, todo va a estar bien. Y seguir con todas esas canciones de negación, que no fue mi intención, no es tan fácil. O sea, hay un concepto, ¿no? Entonces, bueno, igualmente como que, por eso decía, dependiendo de qué canción uno escuche, uno puede quedarse con esa idea, pero escuchando todo el álbum uno sí puede lograr entender como ese recorrido, exacto, el hilo conductor de todo. Matorfumo va a estar en vivo el 22 de abril en Gaira. Sí, en el Cumbia House, el 22 de abril a las 7, abre otro artista que se llama Farid Abad, amigo, buena música la que tiene, entonces recomendadísimo y no contento porque hace rato no toco en bandas, toqué Stereo Picnic y después en junio en un colegio, pero ya, de resto fue solo cantautor, guitarra y voz.
Entonces chévere, chévere, contento, va a estar una chimba, tocar nuevas canciones y pues bueno, ojalá la gente vaya. O sea, usted va a hacer con toda la banda plena ahí, pues. Somos como 7 músicos, entonces va a estar con 2 cantantes, pero pues o sea, bueno, 8 con las cantantes, es chévere, va a estar grandecitos. Una gran experiencia ya en la industria. ¿Qué te ha enseñado la industria musical a ti? No, más que no sé si miedo. Antes había mucho como cosa de que, como el que dirán o qué pensarán o qué estilo de música le gustará a la industria o como complacer un poco. Y siento que uno si hace las cosas bien, claro, toca tener en cuenta ciertos estándares, ciertas cosas. Termina haciendo música para la gente y no para uno, pues, pero toca entender que eso hace parte, ¿no? Toca ser complaciente de que tocas ser parte de la industria, eso también es de contactos. Entonces pues sí hubo un momento que fue como, no sé si susto, miedo, sino más como de fastidio, pero ya después de un tiempo fue como, no, chévere también ahorita contactar con gente, ir a hacer vainas de relaciones de prensa, todo eso ha sido una vaina bacana, ¿no? En realidad ha sido chévere. A mí lo que me complica un poquito más es como, o me había complicado, era la parte de redes, los videos, TikTok, eso, pero también ya estoy soltando, entonces muy contento porque me siento cómodo, que es algo importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo diario le inviertes a las redes? Pues indicas, yo creo que eso es muy importante, porque por ejemplo, si uno quiere hacer una campaña de comercial, un ad, por ejemplo, para llegarle a nueva gente o vender boletos, toca tener eso muy claro. Entonces no, pues en realidad a mí me gustan mucho los números, como que a mí la data se me va bien, y eso es menos mal, porque sí es muy importante. O sea, si eso fuera complicado, sí sería un viaje, pero no, creo que una o 2 horas al día en redes, pensando en vainas, referencias, ideas, hablando con gente, entonces pues toca, eso sí se hace parte. Y en cuanto a la data, ¿en qué parte del mundo que te hayan escuchado te ha sorprendido? O sea, a veces siempre hay por ahí de pronto un numerito que uno dice, ¿cómo llegamos allá? Pues ahí es loco, de pronto pues México, no tanto México, sino los mexicanos que vienen a Estados Unidos, hay una gran comunidad. De hecho yo toqué alguna vez en Nueva York y una familia que vivía en New Hampshire vinieron 3 horas de viaje para verme tocar, pues yo no, ni idea. 10 personas, una familia, los amigos que conocían la banda por Spotify, y eso no lo logra ver, pues es interesante. O sea, hay cosas que uno no entiende también, ¿no? Pero eso sí, eso fue muy interesante. Y aquí, pues, no sé, por ejemplo, me escuchan mucho en Perú, también es como, bueno, curioso. Entonces, uno también tiene sorpresas ahí. Pero igualmente el enfoque es Bogotá y lo local. Y aparte de lo local, ¿de pronto no tienes planeado este año algunos shows fuera de la ciudad? Sería oportuno, sí, me encantaría. Igual eso depende de qué sale, que no, si sale algún festival. Pero sí, obvio, si se da y si se encuentra la oportunidad, claro que sí. Donde abran las puertas, yo siempre firme, sería muy chévere poder no solo tocar en Bogotá, sino ir a, no sé, Manizales, Medellín, Cali, no sé, chévere. Toca verlo bien, pero sí. Bueno, y finalmente, para los que no conocen tu música y llegan a esta entrevista y les da la curiosidad de ir allá a las plataformas, 3 canciones que recomiendes que como tu portafolio, no sé. A ver, yo les recomiendo Nena, les recomiendo No Fue Mi Intención y les recomiendo No Es Tan Simple. Esas son como las 3 que recomiendo siempre. ¿Por qué cada una de ellas así rápido? Nena, porque es muy pegajosa, o sea, pegosa. Yo no sabía que iba a pegar, pero pues está yendo muy bien. No Fue Mi Intención fue como la que más tiempo le metí en producción y arreglos de este último álbum, y es un poco más bailable, chévere. Y No Es Tan Simple porque también la producción es muy chévere, es un experimento, o sea, el productor es coreano y es como un poquito entre K-pop y música que yo hago, entonces fue un experimento que en realidad le fue bien. Entonces también, como es distinto, entonces chévere que lo escuches. Siento que el sonido Nena y No Fue Mi Intención es más cercano a lo que hago, pero como para tener un lado B de lo que hago, No Es Tan Simple, es chévere también. ¿Y esa producción de No Es Tan Simple, es amigo tuyo el productor? ¿Cómo se llama? Sí, es un amigo de Seúl, de Corea del Sur. Me mandó un beat y pues yo escribí encima y le metimos violonchelos y cosas raras, y salió una vaina experimental muy bacana. De hecho es muy pegajosa, entonces tiene hasta video en YouTube súper chévere, entonces súper especial. Bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo, el espacio. Obvio, no, muchísimas gracias a ti. La buena, estamos en contacto.